Bueno, buenas noches. Nosotros somos del grupo de álgebra lineal y el tema de nuestro proyecto es el cálculo vectorial en un fluido incompresible no viscoso. Los integrantes son Eliezer, Nahuel, Isaac, Alejandro, Ángelo y yo, Alison. Entonces puedes pasar la diapositiva. Un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Se representa mediante un segmento de recta y va a tener tres elementos que son módulo, dirección y sentido. Los vectores son elementos matemáticos con mucha información y junto con los escalares nos permiten hacer cálculos bastante complejos. Muchas veces no es suficiente expresar las magnitudes solo con un número. Entonces, por ejemplo, si un avión va a 200 kilómetros por hora, ese número no nos va a decir si está bajando, si está subiendo, si va al norte o al sur. Solamente nos va a indicar que se puede mover en distintas direcciones. Y a esas magnitudes se les conoce como vectoriales, ya que están caracterizadas por la intensidad, dirección y sentido. Un área fundamental es la aplicación de los vectores en la mecánica de fluidos. Esta recordemos que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos. La mecánica de fluidos es súper importante para la ingeniería porque nos va a permitir describir el movimiento de fluidos a través de tuberías, los cuales obviamente son vitales para sistemas de bombeo, transporte de fluidos, entre otros. Al ser los vectores de suma importancia en la mecánica de fluidos, decidimos realizar la investigación para determinar las correctas aplicaciones de los vectores en la determinación de la velocidad de un fluido. Y todo esto nació a raíz de que nosotros queremos entender los vectores como parte de diferentes campos de estudio, también conocer su desarrollo y sus beneficios. Bueno, la problemática que se desea resolver con esta investigación es sobre el análisis aerodinámico de un vehículo. Este análisis aerodinámico se ha venido haciendo a través de la historia y hasta la actualidad. Ha ido avanzando, ha ido desarrollándose, es decir, ha ido evolucionando gracias a los métodos, a las nuevas técnicas, a los cálculos y a las demás herramientas que se presentan, ¿verdad? Estos análisis más que todo se dan para asegurar, para mejorar y buscar el objetivo principal, que es la satisfacción del cliente. ¿Y qué es lo que se busca mejorar? Okay. Lo que se busca mejorar es la seguridad y eficiencia, ya sea de la construcción de un avión, de un vehículo, de un barco, siempre buscando ese objetivo, el cual es satisfacer la demanda del cliente. ¿Me ayudas con la diapositiva, compañero? Nuestro objetivo general para este proyecto fue analizar la importancia y aplicaciones mediante la formulación y conceptos de diferentes usos de los vectores en la mecánica de fluidos. Seguido de este, siguen nuestros objetivos específicos, en donde tenemos que definir los conceptos principales de los vectores y la mecánica de fluidos, explicar la relación que poseen los vectores con la mecánica de fluidos, demostrar y explicar mediante ecuaciones basadas en Bernoulli y Laplace. Ok, buenas noches. Yo me voy a adentrar un poquito más en lo que son los conceptos que utilizamos para llevar a cabo esta investigación, este proyecto. Primeramente, según la historia, las primeras ideas que condujeron a los espacios vectoriales que hoy conocemos inician en el siglo XVII, en conjunto con la geometría analítica, las matrices y las ecuaciones lineales. Eh, Primero vamos a hablar un toquecito del cálculo vectorial, que este proporciona una notación precisa para representar las ecuaciones matemáticas y que sirven como modelo de las distintas situaciones físicas y que ayuda en gran medida a formar mentalmente la imagen de los conceptos físicos. Em, con los vectores conocemos dos magnitudes que pueden ser escalares o vectoriales. Las magnitudes escalares se conocen únicamente por su valor numérico y ejemplos de estas serían la temperatura, la masa de un cuerpo o el volumen. En cambio, las magnitudes vectoriales se necesitan saber otras características como su dirección y su sentido.
Algunos ejemplos de este tipo de magnitudes serían la velocidad, la aceleración o la fuerza. Si gusta, cambia de... Gracias. Ahora sí, lo importante que es un vector. Un vector es un segmento orientado en el espacio y se puede caracterizar por 4 elementos diferenciadores, que son un punto de aplicación, de origen, dirección y línea de acción. De aquí nos dividimos en diferentes tipos de vectores. Primero encontramos los vectores libres, que vienen determinados o identificados por sus 3 componentes cartesianos, tomando como base un sistema canónico formado por los vectores y, j y k, y son perpendiculares entre sí y unitarios. Luego vienen los vectores fijos, que estos pueden trasladar a lo largo de su línea de acción, trasladar su origen a lo largo de la línea de acción antes mencionada, y también se componen por los 3 componentes cartesianos. Luego vienen los vectores axiales, que estos representan una magnitud angular y el módulo del vector indica el número numérico, el valor numérico de esa magnitud. Luego los vectores equivalentes, que estos son aquellos vectores libres que tienen el sentido del módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Y por último, los vectores opuestos. Estos vectores tienen cualquier clase que tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentidos contrarios. Y aquí estamos con las operaciones con vectores. Aquí primero el resultante de 2 vectores, conocidos como, aquí vamos a utilizar vector 1 y vector 2. El resultante es el vector que se obtiene de unir el origen del vector 1 con el extremo del vector 2. Cuando este se aplica en el extremo del primero, y la definición vista para la suma de vectores se le llama regla del paralelogramo. De aquí, de estas operaciones con vectores, también se derivan el producto escalar de 2 vectores y el producto vectorial de 2 vectores. La derivación vectorial se da cuando a cada punto x, y, z del espacio se le puede asociar un escalar que depende de sus coordenadas de la función en sus respectivos puntos, ¿verdad? Como x, y y z. Se dice que hemos definido un campo escalar f. El operador laplaciano. El operador laplaciano es un operador diferencial elíptico de segundo orden, denotado como delta, relacionado con ciertos problemas de minimización de ciertas magnitudes sobre un cierto dominio, expresado en coordenadas cartesianas. Es igual a la suma de todas las segundas derivadas parciales no mixtas dependientes de una variable. Corresponde a la derivada de gran delta, de donde el uso del símbolo delta o nabla cuadrada para representarlo. Si phi son un campo escalar y un campo vectorial respectivamente. El laplaciano de ambos pueden escribirse en términos de operador nabla como la siguiente ecuación que podemos ver. Ok, buenas noches, mi nombre es Isaac. En los resultados, definiendo un poco el concepto de lo que es el campo de velocidades, es un campo vectorial. Este lado de la ecuación es la que me va a dar el campo de velocidades. Ahora, ¿por qué es importante el campo de velocidades? Porque cuando se resuelven modelos matemáticos, ecuaciones como la de Navier-Stokes son bastante complejas. Esta que podemos ver acá a continuación es una de ellas, porque son 3 ecuaciones para cada una de sus componentes, x, y y z. Noten que la variable dependiente es la velocidad, que va a depender del tiempo, y de sus componentes x, y y z. ¿Cómo podemos verlo en esta ecuación? ¿Cómo podemos ver esto aplicado? Bueno, por ejemplo, en la aerodinámica,
los estudios en una bicicleta de la interacción cuando la bicicleta se está moviendo con respecto al aire, ya que el aire es un fluido. Eso significa que me puede dar una descripción en el campo de velocidades, una mejor descripción. Como se visualiza aquí en rojo, son las máximas velocidades y en azul son las velocidades nulas. Bueno, el potencial de velocidad. Aquí primero tendríamos que aplicar, bueno, tenemos que sí, aplicar un poquito del álgebra de vectores y encontramos una entidad vectorial consistente al rotacional del gradiente de cualquier función escalar phi. Y por lo tanto, el rotacional de cualquier vector será igual a 0, como podemos verlo representado en esta ecuación, que será uno de los primeros conceptos que veremos. En otras palabras, si el rotacional de un vector es 0, el vector puede expresarse como el gradiente de una función escalar phi llamada función potencial. Ahora, el vector velocidad, como ya lo definimos anteriormente, es el vector de velocidad cuyo rotacional es el vector de la vorticidad z, y por lo tanto phi se llama la función potencial de velocidad. ¿Cómo lo podemos ver reflejado en esta ecuación que es para regiones irrotacionales, donde el vector velocidad será igual al gradiente de la función phi. En algunos libros podemos ver un signo menos en la ecuación. Sin embargo, es solo una convención de signos sobre la definición de phi. Y phi puede definirse sin el signo más o menos. Y la fórmula que se obtendría sería básicamente la misma. A un fluido que se comporta según esta teoría se le denomina un flujo potencial, que da lugar a un flujo potencial, que es como la que definimos acá anteriormente. Ahora, por lo tanto, las regiones de flujo irrotacionales se llaman regiones de flujo potencial. Algo importante aquí es que esta ecuación es válida para regiones, para campos tridimensionales. Si la aproximación de un rotacional es adecuada a la región de un flujo, un estudio en coordenadas cartesianas o en coordenadas cilíndricas, donde podemos ver aquí que U es igual, donde por ejemplo U es igual a la derivada parcial de phi con respecto de x, y V, que es igual a la derivada parcial de phi con respecto a y W, que es la derivada parcial de phi con respecto a z. Como ya se mencionó, también es válida en campos en coordenadas cilíndricas. Perdón. Cuando mencionaba que era para zonas razonables, lo podemos ver mejor reflejado en esta imagen, en donde las zonas razonables de este vehículo serían las alejadas de las paredes, que serían en este lado, en estas partes de acá, y en las estelas, que es lo que va dejando el fluido. Como se mencionó anteriormente, esto puede ser aplicado en campos de coordenadas cartesianas y en cilíndricas, como podemos ver aplicado en estas dos ecuaciones. Buenas noches, mi nombre es Eliezer y como parte del análisis de resultados, vamos a ver un poco lo que es el adentramiento a la investigación, que bueno, hemos logrado recopilar un conocimiento sobre algunos operadores vectoriales mediante cálculos matemáticos para llegar al movimiento del flujo viscoso, que puede ser lo que es la continuidad y la cantidad del movimiento.
Acá vemos que William Hamilton en 1843 ha aportado lo que es el sistema vectorial, que lo define como parte de un cuaternión. Entonces, para después pasarnos al desarrollo del análisis vectorial, se trata de resolver cada una de las partes del cuaternión por separado. En la actualidad, podemos usar los vectores en todas las ramas de la física. Como parte de la información adquirida, vemos que la mecánica de fluidos puede ser estudiada desde diferentes puntos, como lo puede ser la termodinámica, pero siempre va a depender de lo que sería el estado de la materia, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, pues, no está comprobado que esta mecánica pueda relacionarse con lo que llamamos fuerzas de flujo. Debido a que los fluidos se comportan de manera distinta del espacio en que se encuentren, en nuestro caso los fluidos estarían presentes en un campo con una variedad diferenciable y esto a su vez haría que la mecánica de cuerpos varíe con respecto a las aplicaciones de los vectores, de los operadores vectoriales que se tomaron en cuenta. Y por último tenemos las conclusiones, que son 3. La primera es que pudimos demostrar la importancia del cálculo vectorial en la mecánica de fluidos y además de que tiene diversas aplicaciones en la mayoría de las ramas de la ingeniería, ya que nos facilita problemas comunes de la vida cotidiana. La segunda conclusión es que la mecánica de fluidos es bastante compleja, por lo que obviamente debemos de tener conocimientos previos en matemáticas. Entonces nosotros en este caso hicimos uso, de los conceptos de cálculo vectorial para explicar el análisis de los flujos, el cual es muy importante en el diseño de diversas piezas sólidas, como por ejemplo vehículos, hélices, turbinas, entre otros. Esto ya que ellas se presentan en continuo contacto con un fluido y si no se considera el análisis y el cálculo, los efectos pueden ser catastróficos. En algunos elementos se usa la técnica de cierto modo como más sencilla para el análisis de flujos incomprensibles no viscosos, donde el flujo obviamente no tiene viscosidad. Y la tercera, que sería la conclusión final, logramos cumplir los objetivos planteados, los cuales nos ayudaron a conocer más sobre la importancia del cálculo vectorial en la mecánica de fluidos y también pudimos relacionar todas las materias para que al final se concentren diversas herramientas que nos van a ayudar a solucionar problemas relacionados al cálculo vectorial que se nos presenten en nuestras vidas profesionales. Y eso sería.